Queremos hablar de algo que quizás es un tanto desconocido para nuestra vida en las comunidades, en la iglesia. La gran desconocida, de algún modo, le podemos decir, estamos hablando de la doctrina social de la iglesia. Seguramente en muchísimas ocasiones hemos escuchado hablar de ella, una terminología de la que muchos sectores, por distintas situaciones, se han apropiado en algunos momentos de la historia. Eso ha llevado también un poco a desvirtuar lo que se conoce hoy como doctrina social de la Iglesia y a que tengamos un tanto de desconocimiento en nuestras comunidades. ¿De qué se trata esta doctrina? ¿Cuál es la enseñanza que nuestra iglesia tiene para compartir con el mundo? ¿Qué tiene para decirnos nuestra iglesia sobre nuestra realidad social? Y teniendo en cuenta también este fin último, orientarnos a todos nosotros para vivir como católicos, para vivir como cristianos, para actuar en este campo, en esta vida social que nos congrega todos los días. Queremos conocer a esta que quizás es un poco desconocida para nosotros, la doctrina social de la Iglesia. Por eso iniciamos este compartir algunos capítulos del Estamos en Red para conocer qué tiene para decirnos nuestra Iglesia, fruto de tantísimos años de trabajo también. Para este recorrido invitamos a Nicolás Mondino para que nos acompañe en este espacio. Él es profesor en Ciencias Sagradas, magíster también en Relaciones Internacionales y nos acompaña con mucha generosidad para presentarnos hoy a la doctrina social de la Iglesia. Nico, bienvenido. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, mundo. Sí. Estamos compartiendo un lindo momento aquí desde la ciudad de Córdoba, que creo que puede traer un poco de reflexión para seguir pensando nuestro papel en la sociedad como creyentes, ¿no? Claro. Un poco explorar esa dimensión social de la fe que muchas veces pasa desapercibida, que todos la tenemos porque nuestro actuar, nuestro accionar se da en el mundo, en un contexto, pero bueno, hoy es preguntarnos un poquito más cómo influye eso en nuestro entorno. Dimensión social de la fe, acabas de decir, seguramente esa puede ser una palabra clave para arrancar este recorrido. Pero antes te consulto, Nico, cuando hablamos de doctrina social, decía yo recién, un tanto desconocida para nosotros. ¿Coincidís con eso? ¿Es así? ¿Hay desconocimiento hoy dentro de sectores, de grupos de nuestra iglesia, de a qué hacemos referencia o cuál es el corazón de esta doctrina social? Creo que en eso tenés razón, Belén. Creo que es un análisis acertado. Creo que muchas veces ese aspecto social, ¿no?, de nuestra vivencia de fe, de nuestra fe católica, pasa desapercibido. Y creo que siempre es una buena oportunidad para traerlo a colación, para que podamos reflexionar sobre la cuestión. Creo que salir o romper un poco esa mirada de la fe como un fenómeno intimista que se da en cuatro paredes, Claro. nos puede ayudar a dinamitar ese entorno cerrado en el que a veces nos movemos y recuperar, ¿no?, desde el corazón del Evangelio ese mensaje que trasciende fronteras, ¿no?, que rompe muros y que realmente nos hace comunidad. Claro, porque hablamos entonces de dimensión social de la fe, nos decías, y todo esto anclado en el Evangelio. Ya Jesús, lo que le ha dicho, lo que le ha enseñado a sus discípulos y a todos nosotros también, es a no guardarse su mensaje. No es para que cada uno lo guarde, sino el ser comunidad que nos ha enseñado Jesús. Ahí hay un detalle importante para detenerse. Eso me parece muy interesante, ¿no? Digo, ya cuando hacemos un repaso, por así decirlo, en las páginas del Antiguo Testamento, vemos que muchas veces el mensaje de Dios va hacia personas específicas, ¿no? Sí. Pero muchas veces tiene como interlocutor a su pueblo, ¿no? Esta conciencia de que, y ya pensando en los fundamentos también antropológicos del ser humano, de que somos seres sociales y que nuestra vida, nuestra historia se comprende junto a otros. A ver, nacemos, venimos al mundo fruto de una relación. Claro.
donde ya desde el inicio está marcado este aspecto relacional del ser Ujú. humano. Y me parece interesante, ¿no? Quedarnos un ratito y reflexionar sobre esto. Un ser relacional que también está llamado al amor, ¿no? Digo, Claro. el ser humano cuando nace, a diferencia de otros animales, necesitamos del cuidado. Mm. Nacemos carentes. Digo, si uno piensa quizás en un potrillito cuando nace, Claro. quizás a las 2 o 3 horas del nacimiento, del parto, ya está buscando caminar y Sí. por sus propios medios se arriesga a tomar agua de algún bebedero, quizás. Mm. Esto no pasa con nosotros. Pensemos en un niño que recién está naciendo. Pensemos en un niño que se está gestando, que necesita Claro. desde entrada el cuidado y la asistencia Sí. de la madre. Pensemos en ese nacimiento donde también se expresa esa carencia y donde el amor tiene que hacer Mm. entrada para sostener la vida, Claro. para que llegue a dar frutos, digamos, ¿no? Entonces creo que en esos lugares también volvemos a apreciar ese aspecto relacional y social del ser humano, ¿no? Que obviamente después en el desarrollo de su vida vamos a ver con claridad que necesitamos de ese contacto para Mm. crecer, para dar Sí. fruto. Y es un aspecto que, bueno, en estos tiempos donde a veces se apela mucho al individualismo, corremos riesgo de perder. Y yo creo que cuando cortamos esos lazos con los demás, los principales perdedores somos nosotros, ¿no? Claro. Porque el desarrollo pleno de una persona se da en Mm. comunión con Dios, en comunión con los hermanos, en comunión con el entorno en el que habita, en el que se mueve. Entonces, volver a recuperar esto me parece crucial, y que también como comunidades podamos reflexionar la rica y vasta reflexión que tiene la Iglesia sobre esto, me parece muy importante. Qué bueno, qué lindo esta introducción que ya nos ubica de alguna manera. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, entonces para tener esta referencia, pensarnos nosotros como seres sociales, que vivimos, que debemos y somos invitados a vivir en comunión y hacer con otros. Esto Exactamente. que traías como imagen en el nacimiento, en los primeros años de vida de un niño, después se traduce en el resto de la vida, en el compartir, el actuar en distintos ámbitos cotidianos. Y bueno, ahí está la clave, cómo nos desenvolvemos en ese marco, reconociéndonos además parte de una iglesia, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y también empezando a reflexionarlo desde la fe nos puede abrir nuevas aristas, nuevas ventanas, ¿no? Repasando un poco, si traemos a la memoria algunos versículos del Génesis, ¿no? Del Sí. Antiguo Testamento, recordamos que se define el ser humano como imagen y semejanza de Dios, ¿no? Mm. Y bueno, este va a terminar siendo uno de los puntos nodales de la doctrina social de la Iglesia, el principio clave el de la dignidad humana. Y me parece importante volver a traerlo sobre la mesa porque eh, pone y de alguna manera desnuda la presencia del otro, del hermano, del que tenemos al lado, Claro. como imagen y semejanza de Dios. ¿Tá? Mm. Esa huella de lo divino, esa chispa de lo divino que está en el otro, Claro. que está en nosotros Aún mismos. con ese con quien quizás no me llevo bien, con quien tengo mis diferencias. Exactamente, es el encuentro con el otro que incluso puede ser muy distinto, muy dispar en Ujú. mi pensamiento, y esto trasciende, digamos, nacionalidades, Claro. cuestiones que nos pueden, Culturas. exactamente, u opiniones que tengamos sobre las cosas, ¿no? Reconocer en el otro ese atisbo de lo divino, Mm. que es como un innegociable del Evangelio. Sí, primero. Primero. Y en consecuencia también de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso a mí me parece este, muy, muy importante volver a traer esto en nuestra reflexión, en la manera en que también tenemos de pensar nuestra fe. La dignidad de la persona humana en consonancia y escuchando atentamente al Evangelio. Creo que nos puede echar mucha luz en estos contextos tan convulsionados. Vemos el mundo que empiezan guerras, Ujú. este, quizá hoy tenemos en la cabeza las más conocidas, pero hay lugares enteros que se están desangrando y que habitualmente no aparecen en los medios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sudán del Sur. Claro. ¿Quién se acuerda de los sudaneses del sur? Ujú. Entonces, volver a poner el foco en esa imagen de Dios sufriente en el hermano,
nos puede ayudar muchísimo. ¿eh? Creo que va en consonancia también con esto que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Sobre el final, en esa imagen tan linda del juicio final. Estaba hambriento y me diste de comer, Claro. estaba sediento y me diste de beber, y bueno, y así sigue poniendo el foco en el hermano que sufre, Ujú. sin preguntar de si es de mi país, si piensa lo mismo que yo, ni siquiera si cree lo mismo que yo. En el otro, Claro. Dios está presente. Mm. Digo, esa es la gran cuestión que vuelve a traer la doctrina social de la Iglesia a nuestros días y a nuestra reflexión. Y continuamente en estos pocos minutos que llevamos, te fuiste varias veces a los evangelios, te fuiste varias veces a la palabra de Dios. Allí está el corazón entonces de la doctrina. Y cuando hablamos de doctrina social, por ejemplo, hablamos de un documento eclesial, de algo concreto que ha escrito la Iglesia, o cómo se manifiestan estas ideas o principios. Nos Mm. dijiste uno, el de la dignidad humana, por ejemplo. Bien, es una muy buena pregunta, Belén. En un sentido amplio podemos decir que desde que existe esta reflexión, ¿no? Acerca del Evangelio y la dimensión social que trae aparejada inevitablemente, porque lo vemos desde el inicio, ¿no? Jesús tiene sus discípulos, tiene un mensaje para el pueblo, para la comunidad, desde el momento cero, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, digo, desde la reflexión de los padres de la Iglesia, las primeras escritos teológicos, podemos encontrar retazos de esta doctrina social de la Iglesia, de esta reflexión de la dimensión social de la fe. Pero en un sentido más estricto, y creo que también desde lo académico podríamos coincidir en eso, la doctrina social de la Iglesia refiere a todos los escritos del magisterio, poniendo en relevancia sobre todo a los que produce el magisterio petrino, o sea, el Papa. Claro, encíclicas, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, encíclicas en torno a cuestiones propiamente sociales, ¿no? Ujú. Entonces nosotros nos vamos a encontrar, si uno hace un recorrido por estos escritos papales, algunos que específicamente tratan sobre cuestiones vinculadas a la vida en sociedad. Después Claro. también podemos considerar documentos de conferencias episcopales obviamente de obispos sobre la cuestión, pero Ajá. en primera línea pensamos en estos documentos y que históricamente lo podemos fechar concretamente como el inicio de esta doctrina social en sentido más estricto, en 1891, cuando el Papa León XIII escribe la encíclica Rerum Novarum, abordando lo que se conoce en historia como cuestión social. Esto es, Ajá. los efectos que tuvo la rápida industrialización en Europa, los efectos Claro. que iba teniendo esta industrialización también en el mundo, que estaba poniendo en jaque la dignidad de las personas en algunos Ujú. aspectos, ¿no? Eh, Particularmente la situación de los obreros, que estaban en condiciones bastante peculiares y deplorables, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta esa dignidad de la persona humana, Claro, ¿no? Entonces, claro. bueno, ahí arranca, es como que León XIII, por así decirlo, patea la pelota en torno a la Ujú. cuestión social. Y bueno, vamos a encontrarnos con una seguidilla de varios documentos que Francisco incluso ha escrito sobre encíclicas sociales, que de alguna manera pretenden echar luz sobre la cuestión social y los distintos aspectos, ¿no? De la vida en Claro, sociedad. claro. Ahí se van a ir delineando aspectos cruciales de esta doctrina, como sus principios, tiene un método específico para abordar la realidad. Después vamos a ver esta reflexión en torno a aspectos propios, ¿no? De la vida social, como decía antes, ¿no? Sobre la política, Ujú. sobre el medio ambiente, Claro. sobre la economía, sobre la El realidad trabajo. internacional, sobre el trabajo, que son temas que muchas veces ni siquiera los pensamos vinculados a la fe, o no tenemos Claro, en ¿no? cuenta que puede haber una mirada, Evangélica sobre esos ámbitos de la vida. claro, una mirada exactamente desde el punto de vista católico sobre eso, ¿no? Y la verdad, cuando uno echa mano a la historia y ve, digamos, lo que hay sobre el tema, vamos a encontrar que hay muchísimo, muchísimo más de lo que imaginamos, ¿no? Y que ha sido una constante Mm. en el caminar de muchas iglesias en distintos lugares del mundo, la relación y tener una palabra acerca de lo social, ¿no? Porque acá vuelvo también a recordar lo que Claro. nos dice la misma doctrina social sobre sus principios, o mejor dicho, sobre sus objetivos.
por un lado, pensar y proponer un modo en cristiano de vivir esa realidad social desde el corazón del Evangelio. Claro. Y segundo, denunciar también, ¿no?, esas situaciones de injusticia que van en contra de ese principio de la caridad, ¿no? Y en ese sentido también vamos a encontrar el testimonio realmente de cristianos y personas muy valientes que han trabajado en ese sentido. Para, vuelvo a decirlo, poner en evidencia el valor incalculable de la persona, de su dignidad, ¿no?, que es imagen y semejanza de Dios, ¿no?, en conformidad a lo que Dios nos pide, ¿no? Un poco volver a pensar el mandamiento del amor. Claro. Esto pone en evidencia también, pone en consistencia esta unidad del mensaje, ¿no? Somos obviamente seres personales que están en relación, que están llamados a formar comunidad. Que, dicho sea de paso, somos eso, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, Dios que es uno y trino, ¿no? Acá volvemos a pensarlo desde esta cuestión crucial que define, digamos, a la fe cristiana, ¿no? Esa trinidad de personas, ese darse de amor constante, ¿no?, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros también participamos de eso, ¿no? Porque estamos llamados a ser comunidad. Claro. Dios es comunión. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir esa comunión también. Muy valioso escucharte, Nico, a esta hora. Imagino un texto donde uno va resaltando muchas ideas centrales, fuertes, donde es valioso detenerse. Por ahora me quedo con esto, la doctrina social como fruto de una reflexión constante que hace la Iglesia anclada en el Evangelio, sobre la realidad social, sobre lo que vivimos incluso hoy en el presente, y cómo eso no queda después, si se quiere, en ideas o en propuestas teóricas que son muy bellas porque es el Evangelio mismo, sino que está la invitación a traducirlo en la acción. Y pienso también, por ejemplo, en tantos grupos, voluntariados, que con su actuar de alguna manera traducen o ponen en práctica esta doctrina social, aún sin saberlo, aún sin darle este nombre, si se quiere, este título, pero porque es esto mismo, esto tan cercano, el Evangelio, ponerlo también en obras. Si te parece, podemos hacer un primer alto en el camino, porque fue mucho lo que nos compartiste y muy valioso en estos primeros minutos. Presentamos hoy a la doctrina social de la Iglesia, al pensamiento, a la dimensión social de nuestra fe. Mucha riqueza, mucho lo que tiene para decir nuestra Iglesia también en el presente, y un mensaje contracultural también, de alguna manera, en algunos aspectos. Si te parece, a la vuelta de la música continuamos, habilitamos por aquí el WhatsApp, el canal de YouTube también, para quienes puedan dejar sus comentarios, consultas, inquietudes, que va despertando esto en el corazón, al 3518-171-593. Gracias a Rosita, Irma, María, que nos dejan sus saluditos a través del chat del canal de YouTube de Radio María Argentina. Continuamos este compartir, este encuentro valioso, interesante, cargado de riqueza, que desde hoy nos empieza a congregar los martes para hablar, para conocer sobre la doctrina social de la Iglesia. Esta palabra que escuchamos mucho, pero que en pocas ocasiones quizás tuvimos la oportunidad de detenernos, de conocer su contenido, que, como descubrimos hace unos minutos nada más, está el corazón del Evangelio. Y hay una invitación clave, una llamada importante a pensar en la dimensión social de la fe. Esto es lo que tenemos hoy en la apertura, en la presentación, decimos nosotros, de la doctrina social de la Iglesia, tema que nos sigue compartiendo Nicolás Mondino en esta tarde. Nico, ¿cómo continuamos? Tuvimos este primer acercamiento
que nos llevó a distintas citas bíblicas incluso, pero en este lugar importante para poder comprender la doctrina, posicionarnos como sujetos sociales con esta invitación a vivir en comunión como lo hace el Padre con nosotros también. Exactamente, ¿no? Volver a retomar desde esa cuestión clave, ¿no? Eh, Creo que cuando nos hacemos conscientes de la repercusión social, por ejemplo, por así decirlo, del mandamiento del amor, empezamos a tomar conciencia de qué significa esto de la doctrina social de la Iglesia. Y que como seres sociales, eso va a operar en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Antes hacíamos un repaso por algunos Sí, que vamos a tratar de desglosar en el ciclo, ¿no? En la política, en la economía, en las relaciones internacionales, en la cuestión del trabajo. Se empieza a desplegar un abanico muy importante, ¿no? En torno a estas cuestiones, retomando, ¿no? Esa raíz social del ser humano. ujú, ¿Tá? Digo, claro. acá podemos retomar incluso algunos aportes de la filosofía griega, ¿no? Decía Aristóteles que somos animales políticos en el sentido de seres pertenecientes a la polis, ¿no? Ustedes Al recuerdan. pueblo, a la vida en comunidad. Claro, acá recuerdo, ¿no? Que con la palabra polis habitualmente denominamos a estas ciudades-estados griegas, ¿no? Que después, bueno, Ujú, puede tener algún que otro sentido. Pero para la filosofía griega clásica, el ser humano, la persona, se podía entender solamente en relación a su polis. Era, digamos, ese ambiente nutricio en el que su vida cobraba sentido, era claro, en su relación con los demás, con ese propio grupo. con ese propio grupo. Y lo peor que le podía pasar a un griego era el destierro. Mm, Digo, cuando pensamos, por ejemplo, en Sócrates, en la figura de sí, Sócrates, cuando le hacen el juicio, le dan dos posibles condenas, ¿no? Tomar la cicuta, el veneno, claro. y el destierro, el exilio. Y Sócrates prefiere la muerte a eso, a separarse de su polis, Mm, a ese ambiente en el que realmente su vida echa raíz en claro, y ese. cobra sentido y se enriquece y da Exactamente, fruto. ¿no? Exactamente, en ese contexto comunitario. Digo, porque si volvemos a pensarnos como seres llamados a la comunión, lo peor que nos puede pasar es romper esos Claro. vínculos, ¿no? Que eso también me parece interesante pensarlo en relación a las distintas rupturas, ¿no? Que tenemos en nuestra vida. Ujú, Digo, la ruptura con Dios, la ruptura con nuestros hermanos, son lugares donde cortamos esas raíces, claro. esos centros nutricios, digamos, y empezamos a achicarnos, ¿no? Y a ser más egoístas, mirar ese propio ombligo y empezar y darnos cuenta de que justamente desde esa actitud no construimos comunidad, no construimos vida, no oímos el Evangelio en ese punto clave, ¿no? Porque es en relación a los demás donde también nuestra vida se va desplegando, ¿no? Va Mm, encontrando su plenitud en ese encuentro con los demás. Somos, por así decirlo, un conjunto de todas las personas que nos hemos cruzado en la vida, ¿no? claro. Nos vamos dejando huellas entre todos. Y romper eso es atentar también contra la propia vida. Es un poco la Mm, esencia del pecado, ¿no? La ruptura, claro. en ese La sentido. división. La división. Digo, la palabra, por ejemplo, diablo, viene del griego y significa algo así como el que separa, Claro. diabolos, el que separa. Digo, y ahí encontramos, en esas rupturas que nos separan, cuestiones que realmente nos alejan de nuestra identidad. Mm, qué interesante porque estamos hablando de los fundamentos, si se quiere, de la doctrina social de la Iglesia, pero nos lleva constantemente a pensar en la propia vida también, a pensar en el propio actuar. Recién mencionabas la importancia de los grupos con quienes nos vinculamos y también en este tiempo donde de alguna manera a través de distintos discursos se promueve la división, esta idea también de juntarme solo con los propios, los que son parecidos a mí, con Tal cual. Y quienes todo tengo las esto, mismas ideas, todo esto potenciado por los algoritmos de las redes sociales, ¿no? también la tecnología. Uno entra a lo mejor no sé, a la lupita de Instagram y pensás que todos piensan como vos, porque ves Claro, personas que publican cosas que vos pensás y eso es una trampita. claro. La vida no pasa por acá.
Cuando la riqueza está justamente En el encuentro en con el ese otro, encuentro. en esa vivencia de la comunión. Digo, no en vano el Papa Francisco resalta mucho, y creo que es una constante en muchas de sus intervenciones, esto de la cultura del encuentro, ¿no? Sí. E incluso este otro aspecto clave que él lo define, me parece que en Evangelii Gaudium, ¿no? El primer documento que, no recuerdo bien, que escribe, donde dice que la realidad supera la idea. Digo, Ujú. nuestra idea de las cosas, que a veces es bastante pixelada, por así decirlo, está superada por la realidad del encuentro, Claro, la realidad de ese amor de Dios que me despierta a mí, que que me tiene lleva al mucho más encuentro para del otro. decirnos. Exactamente, ¿no? Y muchas veces, digo, las redes sociales y los usos que lamentablemente se le dan de distintos niveles promueven justamente lo contrario, ¿no? La atomización, la Ujú. división, Sí. actitudes que nos separan del otro, ¿no? Que nos quitan el foco, que nos quitan la atención, digamos, ¿no? De cuestiones que realmente podrían hacernos crecer mucho más. Y que nos acercan, nos alejan de esa vida en plenitud a la que somos invitados también al separarnos. Ya nos acercamos, Nico, a los últimos minutos. Pasa muy rápido el tiempo aquí. Eh, Dos pedidos te voy a hacer. Si nos podés dejar algunas palabras claves con las que nos podemos quedar hoy, palabras o ideas claves, y si quieres hacer de alguna manera un spoiler, ¿con qué nos vamos a encontrar en los próximos capítulos, hablando por aquí de doctrina social, para que estemos enganchados o estemos atentos? Bien, pensando un poco en la primera cuestión que me planteás, creo que podríamos decir que este primer encuentro quiso poner en palabras la importancia que tiene para nuestra fe la dimensión social. Hmm, Que el amor tiene una dimensión social, que el Evangelio tiene claro. una dimensión de comunión que no podemos obviar. Ujú, ¿Está? Que cobra especial relevancia la dignidad de cada persona. Cada claro. persona. Cada persona. Digo, ahí no hay calificativo, es cada persona. Hmm, Y eso me parece muy fuerte, es muy disruptivo. Creo que en cualquier momento histórico volver a decir esto va a ser disruptivo. claro. Porque no es en función de ideologías, de nacionalidades, no, acá hablamos Ujú, de la claro. persona en concreto. Ujú. Y eso me parece realmente muy fuerte. Y un poco spoileando lo que viene, vamos a seguir recorriendo esa historia de la doctrina social de la Iglesia, con algunos documentos claves, momentos claves también donde incluso grandes líderes políticos han basado sus decisiones. Acá directamente ya hago el spoiler, ¿no? Cuando en los cimientos de lo que actualmente es la Unión Europea, encontramos grandes líderes europeos como De Gaulle o Konrad Adenauer que proponen una Europa unida en base a esta visión de la doctrina social de la Iglesia, Mirá, ¿no? Te hablo de 1950, más o menos, claro. ¿no? Digo, en esa década me parece importante pensar en esta dimensión social que tantas puertas va abriendo, ¿no? Claro, riqueza de la iglesia para el mundo. Nico, te damos la bienvenida entonces hoy al Estamos en Red. Nos estaremos viendo, encontrando nuevamente el próximo martes. Gracias por todo lo compartido. Muchas gracias, Belén, muchas gracias a toda la audiencia.